Amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, nos acompaña en este espacio del programa el economista, profesor universitario y también especialista en el tema internacional, el doctor Dilio Hernández. Dilio Hernández nos acompaña para conversar sobre algo importante, el tema de las expectativas, perspectivas económicas del 2024 en Venezuela. Pero vamos a darle la bienvenida. Saludos, Dilio, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Hola Alan, ¿cómo estás? No, un placer siempre acompañarlos a ustedes en ese importante programa que realizan en la frontera venezolana con Colombia, eh, de un espacio económico y político muy importante, ¿no? En la vida no solamente de la región, sino del país, por esa importancia que tiene Colombia. De tal manera que para nosotros es siempre grato tener noticias de ustedes y bueno, y compartir, por supuesto, este programa contigo y con tu audiencia. Bueno, Dilio, finalizó el año 2023 con una inflación promedio de 193%. Esto escandalizaría a cualquiera, pero pareciera que en Venezuela, como nos hemos acostumbrado a esas altas incidencias en materia inflacionaria, pues 193% es como decir, bueno, sí, no estuvo tan mal, pero obviamente eso nos habla de Como decía, oye una Alan, economía bastante enferma, ¿no, Dilio? sí, como decía Teodoro, vamos, vamos, vamos mal, pero estamos bien. Sí. Bueno, con esa expectativa, con ese tema de inflación, arrancamos el año 2024. ¿Cuál es la visión que tienes tú en la economía para este año 2024? Sí, Alan, es correcto. Te quería comentar que nosotros en el Centro de Investigaciones y Análisis Prospectivos, CIAP, hicimos el año pasado, creo que estuve en tu programa también, en, en enero del año pasado, y comentábamos más o menos cuáles eran las expectativas que tenía la economía venezolana para el año 2023. Y te puedo decir que la mayor parte de nuestras predicciones eh, se ajustaron a lo que realmente ocurrió en la economía venezolana. Por supuesto, Alan, cuando un economista hace predicciones, siempre hay premisas que condicionan este comportamiento de los indicadores. Nosotros no somos magos, por supuesto, ni tenemos una esfera del futuro, sino que hacemos las proyecciones en base a la acumulación de una data que manejamos y por supuesto la combinamos y eso es lo que damos como un aproximado. La gente a veces nos pregunta, bueno, pero es que las proyecciones que ustedes dieron no se cumplieron. Bueno, no se cumplen muchas veces porque las premisas sobre las cuales se montan los escenarios económicos pueden variar, ¿no? Y esas son las diferencias. Sin embargo, por supuesto, la mayoría de los analistas económicos normalmente nos acercamos mucho a los pronósticos, ¿no? Mucho a lo que decimos. Es muy raro realmente un análisis económico que no esté cercano al acontecer de, de esos indicadores. Entonces, esto te lo digo repito, porque la gente tiene la tendencia a creer que nosotros tenemos que tener cifras precisas, ¿no? 2 más 2, 4. Y eso en economía no es cierto. Ahora bien, para este año nosotros decimos que las premisas fundamentales que van a regir el comportamiento de los indicadores macroeconómicos y financieros del país está como condicionada a lo que en los últimos años ha tenido la economía venezolana. Tiene como dos condicionantes importantes. Uno, el escenario internacional y dos, el escenario nacional. En el escenario internacional, nosotros dependemos del petróleo. Querrámoslo o no, el petróleo sigue siendo el commodity, el producto más importante de la economía venezolana. Y lo será por algún tiempo, ¿no? Como dicen los expertos en petróleo, pues el petróleo no será tan fácil sustituirlo por energías reciclables, porque bueno, el petróleo el producto más económico y el que permite el sostenimiento de la economía mundial. Por lo tanto, nosotros como país petrolero vamos a seguir dependiendo del petróleo. Y lo que ocurre en el contexto internacional con el petróleo, por supuesto, nos va a afectar. Y en la economía internacional el petróleo tiene un comportamiento muy particular, porque está sometido a las tensiones que ocurren en el complejo relacional internacional. Llámese, por ejemplo, la guerra de Ucrania y Rusia afecta el comportamiento de los precios del petróleo.
La guerra de Israel en Palestina, pues también afecta el comportamiento del petróleo. Si cualquier situación que envuelva el uso de energía siempre va a afectar el precio del crudo. Y eso es lo que hace que la volatilidad de los precios del petróleo pues sea algo como común en el comportamiento de este commodity. Y ese es el caso del escenario internacional. Por lo tanto, la economía nuestra va a depender de cómo se comportará el petróleo en el futuro. Y el segundo componente es el componente nacional. En el componente nacional, por supuesto, se combinan los componentes políticos y los componentes económicos. En el componente político, eh, que no es una variable directamente vinculada al comportamiento de los indicadores macroeconómicos y financieros, pero que de alguna forma va a incidir en él. Por ejemplo, el próximo proceso electoral del año 2024, si se da en las condiciones en que se está pidiendo, pues va a tener un efecto directo en el comportamiento de la economía. ¿Por qué lo digo? Porque los actores económicos pues necesitan tener confianza de el país donde van a hacer sus inversiones. Si es un país con estabilidad política, eso permite que el actor internacional tenga menos, menos temor a que las reglas de juego se le puedan cambiar y le puedan afectar su, su inversión. Eso es lo que ocurre en el escenario internacional y Ahora, en el escenario nacional. Dilio, hay una cosa que es bastante clara. Tenemos a una sociedad empobrecida, una sociedad mayoritariamente empobrecida, una sociedad que escucha a voceros del gobierno decir, como lo dijo ayer Pedro Telechea, que va a producir este año 1 millón de barriles diarios. O sea, una promesa que ya la hemos venido escuchando desde hace tiempo. Quizás se refiere a las nuevas inversiones o convenios de asociación con empresas transnacionales luego del levantamiento de algunas de las sanciones. Pero esos indicadores macroeconómicos no se ven reflejados en un bienestar, en una mejora de la condición del ciudadano. ¿Cuánto pasa entre el indicador positivo macroeconómico y la respuesta dentro de la sociedad? Bueno, fíjate, Ana, la mayoría de los economistas, nosotros decimos que este año 2024 es el año de la esperanza. Todo el mundo tiene la esperanza de que la economía se reactive, todo el mundo tiene la esperanza de que el espectro político mejore, porque bueno, en la medida en que eso se dé, en esa medida nosotros podemos tener un crecimiento económico estable. Y a eso apuntamos todos los venezolanos, y a eso apuntan todos los analistas. Ahora, ayer casualmente salía una, un dato estadístico sobre el nivel de pobreza del país, cercano al 70%, el nivel de pobreza crítica, como se dice en economía. Es decir, gente que no puede cubrir la canasta alimenticia básica. Eso es una cifra muy alta para cualquier país. Por supuesto, ¿qué va a ocurrir dentro de ese contexto económico de pobreza que tiene el país? Nosotros hemos dicho que en el año 2024 el petróleo, primero, como te decía, es el producto que más ingresos va a aportar al Producto Interno Bruto y es el producto que va a aportar más al ingreso, al fisco nacional vía las exportaciones. Las estimaciones que nosotros tenemos del año 2024 es que pudiéramos estar produciendo unos 900.000 barriles diarios promedio. Eso no es un crecimiento muy alto en la industria petrolera. Tú decías que el presidente de Petróleo de Venezuela, el año pasado habló de 1 millón. Nosotros decíamos que era muy difícil que se produjera 1 millón en las condiciones en que estaba la industria petrolera. Producto de varias cosas que ocurren en la industria petrolera. Uno son las sanciones, que efectivamente no son responsables únicas del comportamiento del deterioro de la industria petrolera, pero sí jugaron un papel importante en la comercialización de los productos a nivel internacional. Y por supuesto, eso limita la posibilidad de crecer. Y el segundo componente que afecta a la industria petrolera, por supuesto, son las inversiones. Nosotros tenemos una industria petrolera con muy baja inversión foránea y la industria petrolera requiere de grandes inversiones para reactivarse.
Ahora, en esas dos condiciones, reactivar la industria petrolera no es fácil. Por eso que cuando uno dice que puede pasar, nosotros estamos produciendo hoy en día aproximadamente unos 700.000 barriles promedio. Cerramos el año más o menos en ese promedio, de los cuales exportamos como unos 600.000 barriles. Este año nosotros decimos que la economía pudiera, la industria petrolera en específico, pudiera producir alrededor de 900.000 barriles. Eh, el PDVSA afirma que la meta está en 1 millón, pero dicen que el límite inferior pudiera estar en 900. O sea, de alguna forma estamos coincidiendo. Y coinciden porque ha habido una política de flexibilización de las sanciones que ha permitido que empresas petroleras importantes como Chevron, como Eni, como Repsol, pues puedan, estén interesadas en invertir en el petróleo venezolano, que a pesar de todas las limitaciones que tiene por ser un petróleo pesado, tiene un mercado cautivo, sobre todo en el mercado norteamericano, sigue siendo un mercado muy importante. Ok, si eso es así, entonces cuando hablamos de 900.000 barriles diarios, pues no es una cifra extraordinaria, estamos hablando de un crecimiento de 10-15%, que es una cifra manejable para cualquier industria de esta naturaleza. Si nosotros al sector petrolero le agregamos que pudiéramos crecer en el sector no petrolero entre 5 y 7%, pues estaríamos hablando de un promedio de crecimiento en el año entre 7 y 10%. Ese es nuestro cálculo. Ayer, por cierto, el Observatorio Venezolano de Finanzas apunta que la economía venezolana pudiera estar creciendo entre 9 y 10%. Nosotros decimos que el crecimiento pudiera estar entre 7 y 9%. Eso significa, por supuesto, una reactivación del aparato productivo nuestro. Cuando la industria petrolera se incrementa, se reactiva, aguas abajo se producen eh, procesos de mejoramiento de los sectores, por ejemplo, industrial, el sector comercial y el sector primario. Bueno, porque el petróleo es la fuente de ingresos de eso. También paralelo a eso, habrá un aumento del gasto público vía de los ingresos que están entrando por el petróleo. Nosotros, por ejemplo, estimamos que si ingresan 700, si exportamos 750.000 barriles diarios este año y le ponemos un promedio entre 50 y 60, que es más o menos el valor del precio del petróleo nuestro, para, de 750.000 y lo multiplicamos por 50 60, estamos hablando de alrededor de 13.500 a 15.000 millones de dólares que pudieran entrar por la vía del petróleo. Si tú le descuentas a eso lo que tienes comprometido por la deuda de la industria petrolera, algunos estiman que eso está alrededor del 60%, pudiéramos estar hablando de unos 6.500 a 7.000 millones de dólares que le ingresan al país. Y esos ingresos de petróleo, pues tú los vas a invertir en el aparato productivo y lo inviertes en el gasto público. Y cuando tú generas inversión pública, pues genera mayor demanda. Y al generar mayor demanda, hay mayor posibilidad de que las empresas, los productores puedan colocar sus bienes. Si a ese comportamiento tú le agregas que tienen unas exportaciones no tradicionales que pudieran llegar a unos 3.500 a 4.000 millones de dólares, pues estaríamos hablando de los 15.000 millones más los 3.000, de los 4.000 millones de dólares del petróleo, más otras exportaciones que pudiéramos hacer, estaríamos hablando de unos 19 a 21.000 millones de dólares que tendría las exportaciones venezolanas, que son una cifra importante. Mira que eso pudiera, y a eso agrégale unos 4.000 millones en remesas y agrégale a eso unos 6.000 millones en recaudación fiscal, que es más o menos los pronósticos que hay. Entonces estamos hablando de cifras importantes que pudieran ingresar este año si la economía, repito, mantiene las premisas con las cuales creemos que se puede hacer. Eso significa entonces que aguas abajo vamos a tener una posibilidad real de crecimiento. Yo creo que es la primera oportunidad en los últimos 10 años que la economía venezolana puede tener un punto de inflexión a esa caída aparatosa que redujo nuestro PIB entre 75 y 80% en los últimos 10 años, y por primera vez estamos como en condiciones de abrirlo. Te repito, eso siempre y cuando las premisas se cumplen. Entonces estamos hablando
de que este año sí es posible que haya un proceso de esperanza, de un proceso de reactivación del aparato productivo que va a generar más empleo. Nosotros tenemos un empleo hoy en día entre 35 y 40% de la población económicamente activa. Bueno, necesitamos inversiones en el aparato productivo para que ese empleo se pudiera mejorar incluso el salario. Nosotros tenemos un promedio de salario en el sector público alrededor de 50, $60. Eso pudiera estar llevándose a 75, $80 en el peor de los escenarios. Y en el sector privado el salario está entre 200 y 250. Ese sector se va a mantener con ese salario porque más o menos ese es el salario que se refleja con relación al resto de América Latina. Es decir, se puede producir, repito, un mejoramiento de las condiciones de vida del trabajo. Pero si a eso tú le agregas que puede haber una mayor demanda de bienes y servicios porque hay mejores salarios, pues por supuesto la economía tendrá una tendencia a mejorar. Agrégale a eso, repito, como decía antes, las remesas. Pudiéramos estar hablando de 4.000 a 4.500 millones de dólares. Es una cifra importante que puede alimentar al aparato productivo. Entonces estamos hablando de algo que es muy posible. Eso nos lleva a un tercer elemento, Alan. Si esas condiciones se dan, podemos estar hablando de reservas internacionales entre 10 y 11 mil millones de dólares. Algunos pueden decir, sí, la mayoría están en derechos especiales de giro, que no los pueden Sí. monetizar, vamos a decirlo así. Pero bueno, 11 mil millones de dólares en reservas te permite respaldar el dólar, el bolívar frente al dólar. Puedes manejar esa política que tienes hoy en día de inyección al mercado cambiario de una manera más flexible, para que, bueno, si quieres contener la subida del dólar inyectando dólares al mercado cambiario, bueno, tienes que tener los dólares disponibles. Y si la economía se reactiva, por supuesto van a haber más posibilidades y por eso pudiera tenerse allí un bolívar frente al dólar que pudiera estar oscilando entre 70, 80 bolívares por dólar. Es decir, estamos hablando de un crecimiento moderado, pero que evidentemente va a ser mejor que lo que pudo ocurrir en los últimos años, y eso es lo que la mayoría de los economistas estamos apuntando. Hay muchas expectativas con el tema del gasto público por el año electoral. Obviamente, Correcto, siempre el manejo económico del régimen ha sido de inyección de recursos a la economía cuando se presentan estas circunstancias de año electoral. Eso también suma a lo que ya vienes diciendo. correcto. Mira, el presupuesto, Alan, el del año pasado fue alrededor de 14 mil millones de dólares. El presupuesto ahorita está en 20 mil millones de dólares. Eso es alrededor de 6 mil millones de dólares más. Más los créditos adicionales, eso llegó a alrededor de 24 mil millones de dólares. Eso es el 85% de incremento del presupuesto en relación al año anterior. Estoy hablando en dólares. O sea, no estoy hablando en moneda nacional. Bueno, 24 mil millones de dólares en cualquier economía de 25 mil, de 28 mil, de 28 millones de personas es bastante. Te puedo decir que el plan Marshall para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial fueron 13.500 millones de dólares. Si tú dispones de unos recursos superiores a eso, quiere decir que puedes realmente generar una, una, una atmósfera económica mucho más saludable. Yo particularmente, y tú sabes que es así, yo no soy, eh, ¿cómo se dice? No soy militante ni comulgo con la política económica que ha desarrollado el gobierno en los últimos años. Siempre he sido un crítico de esa política porque creo que no se han tomado las medidas correctas. Pero creo que es como el momento oportuno para que se corrijan esas distorsiones que se han producido en la economía venezolana. Así como creo que el proceso electoral va a ser un elemento muy, pero muy importante para generar confianza en el venezolano, confianza en el inversionista extranjero que pueda venir. De hecho, está ocurriendo una cosa importante, Alan. Te repito, no solamente son estas empresas grandes transnacionales, sino ayer veía el interés de la industria petrolera canadiense en invertir, de algunas empresas europeas también de venir al país. Hay como una sensación de mejora en el crédito, en el sector bancario.
El sector bancario ha abierto el crédito incluso de compra de vehículos, de mejoras de la vivienda. Eso no se, y estoy hablando en dólares. Hay una sensación de que es posible que la economía tenga mejor comportamiento. Y el sector bursátil, Alan, nosotros creemos que ese pudiera aportarle, como pudiera estar hablando de ese sector en unos 2.000 millones de dólares. Es decir, las empresas tienen como una opción diferente a la tradicional, yendo al mercado bursátil a buscar fuentes de financiamiento para el sector industrial, fundamentalmente, que es el que acude allí. El sector inmobiliario tiene grandes expectativas. Este año, alrededor de 250.000, 300.000 viviendas pudieran ser ofertadas en el mercado inmobiliario para que la gente pueda fundamentalmente alquiler de vivienda. La construcción es otra cosa, la construcción requiere de grandes inversiones y eso no se hace en el corto plazo. Pero colocar 250.000 a 300.000 viviendas en el mercado inmobiliario, sector, en el sector de alquileres, eso permite que muchos jóvenes, sobre todo, puedan adquirir una vivienda para formar sus hogares o para tener una vida mejor. Entonces estamos hablando de una economía que puede entrar en un proceso de reactivación y nosotros los economistas aspiramos que eso sea así, porque bueno, eso va a permitir que ese 70% de pobreza crítica que tiene el país, pues mejore. La informalidad nuestra, Alan, está entre 70 y 75%, es una cifra muy, pero muy alta. Nosotros tenemos que reducir esa informalidad. Ayer yo decía en la prensa regional que era necesario que el gobierno implementara una política de formalización de ese sector informal de la economía que ocupa una gran cantidad de personas, porque allí se han refugiado los empleados públicos que no ganan sino $50 promedio, con bonos todo, y una gran cantidad de personas que no tienen trabajo. Entonces, ¿qué se les da? Bueno, el sector informal para tratar de sobrevivir. Es necesario, te repito, una política económica orientada a que ese sector sea formalizado, que beneficia al gobierno, porque si tú tienes un sector informal controlado, fiscalizado, pues le aporta más al fisco. Ahora, tienes que garantizarle condiciones para que se pueda hacer. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, la legalización de las empresas pequeñas, de las empresas informales, que no pueden ser cargadas de grandes tasas de registro, de impuestos municipales. Todo eso tiene que flexibilizarse para que estas empresas puedan formalizarse y aportarle mayor a la economía. Yo creo que por allí hay que ir este año y por ahí tiene que ser la política económica. Bueno, Dilio, Bueno, un dato que tú decías antes que se me olvide, sí, efectivamente la inflación de 193%, nosotros estimamos que esa inflación es de 200%, es una cifra muy alta y creo que es una de las más altas del mundo. Por supuesto, eso no se va a resolver, Alan, en el corto plazo. Y para resolver la inflación no solamente es que hay que controlar la inyección de dinero inorgánico a la economía, sino que es muy importante que hayan bienes y servicios en el mercado. Si tú tienes bienes y servicios en el mercado y una oferta diversificada, tú tienes opciones de compra. Cuando tienes opciones de compra, compites con precios y eso hace que los precios tiendan a ser menores. Entonces, esa es una actividad pues, que tiene que mejorarse por la vía de la reactivación del aparato productivo. Me refiero al proceso inflacionario venezolano, que sí es posible controlarlo por esa vía real de la economía. bueno, Dilio, muchísimas gracias por haber estado en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela y plantearnos este panorama que es, digamos, estimulante, porque las noticias de los últimos años siempre habían sido al inicio de año negativas, muy negativas. Muchísimas gracias por haber estado en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. No, gracias a ti, Ala, por invitarme. Con gusto, pues siempre estamos a tu orden para cualquier cosa en esta tarea de ser predigitadores del futuro, ¿no? Que no es una tarea muy fácil, ¿no? De magos del futuro, de arlequines de la bolita de cristal, ¿no? Así es.